Atención pasajeros, con destino a lo profundo de las ciencias naturales, próximo destino, columna de medio ambiente a cargo de la licenciada Alba Imhoff. Gracias. Un viaje con vos, por la flora y fauna de nuestro planeta. Se va Ivancito Búcalo, gracias por los mates. Nos vemos, saludos a la gente de Rincón. Abrazo grande para los amigos de Rincón. Se va uno de los ciudadanos sin lustre de Rincón, Iván Úcalo. Hablamos hoy de mascotas, de la mano de Tani, porque ella lo propuso como parte para reflexionar en torno al valor de la mascota en la salud mental de las personas. Física y mental para combatir incluso el estrés, entre otras cuestiones. Ahora, Alba Imhoff viene a plantearnos sobre la problemática que hay en torno a algunos animales que tenemos en casa, pero que no precisamente son gatitos, perritos. Sí, hay de todo, porque básicamente lo que traía es un animalito, para hablar de un animalito que fue introducido como mascota en la Argentina. Se supone que se trajeron 10 nomás. ¿Ah, sí? De las ardillas de vientre rojo, simpáticos animalitos. ¿De dónde? El origen es asiático. Pero las trajeron de Bélgica, alguien las tenía, trajeron 10 y las instalaron en una estancia, se ve que en la zona de Luján, en Buenos Aires. Y alguien, no se sabe bien cómo, dejó salir a 5 y dejó 5 dentro de la jaulita. Esas 5 hoy en día son más de 100.000 ardillas. Que están causando serios problemas, no solamente en varios municipios de Buenos Aires, sino que también pasaron a un conflicto que hay acá en el sur, en la provincia de Santa Fe, en la zona de Cañada de Gómez, y otro conflicto que hay en Córdoba. Dice, las ardillitas tan lindas, rompen las nuecesitas y todo lo demás, sí. Pero así como comen nueces en sus países de origen, porque hay, acá lo que están haciendo es afectar los frutales, los árboles de los cultivos. Incluso hay un municipio, no me acuerdo ahora cuál era, que tuvo que hacer toda la instalación telefónica bajo tierra porque les rompían todos los cables que estaban aéreos. O sea, todo un costo por la invasión de estas especies. Entonces, ahí tenemos un caso de dos cuestiones con respecto a esta especie que muchos biólogos estamos estudiando y que se está viendo qué manera puede haber para control, porque si de 10 en los años 70 pasamos a 100.000 ahora, estamos hablando de una especie que se reproduce muy rápidamente y que va a ser muy difícil de controlar. Y hay muchísimos ejemplos en la Argentina y en el mundo de especies de cualquier tipo de ser vivo que ha sido traída de otra región con distintos objetivos. En este caso fue como mascotitas y porque eran lindas de ver, les ponían una ruedita y todo lo demás, pero bueno, 5 que salieron armaron un desastre ecológico. O a veces son traídas, por ejemplo, como fueron traídos los castores a Ushuaia, al sur. Se trajo también 10 parejitas de castores para hacer un sistema de caza y pieles igual que había en un clima muy parecido al norte de Canadá. Pero hoy esos castores también se calcula que la población es enorme y han destruido bosques de lengas, de árboles nativos, cambian el curso de los ríos, han arruinado pistas de esquí. La otra vez hicieron caer un puente completo que se había construido de madera para llegar a una pista de esquí un fin de semana. O sea, todos los pilotes del puente los usan sus dientes para roer y lo hicieron caer literalmente. Entonces cambian el ecosistema y a veces uno ha visto fotos de Ushuaia. Yo tengo una ex alumna trabajando allá, que me manda fotos que parece que explotó una bomba neutrónica y en realidad es el daño ambiental que hacen estos castores. Entonces, incluso Parques Nacionales ha tenido que hacer un programa de caza matando a los castores, porque en realidad el castor no era un animal de ahí, fue introducido y ahora está poniendo en peligro a todos los animales que sí ese era su ambiente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún competidor, nadie que lo controle, nadie que se lo coma, los animales se comen entre ellos, digamos, el sistema evolucionado con las especies que estaban ahí. Entonces lo que tienen estas especies introducidas, especies exóticas, es que a veces se transforman en exóticas invasoras. Quiere decir, yo la traje poquitos, traje algunos, lo traje sin querer, como es el caso de algas, porque también hay algas invasoras que fueron que en este momento en la zona de Puerto Madryn han formado una especie de pradera bajo el mar que ya tiene 10 kilómetros de largo. Son algas que crecen sin control, porque se supone que vino la primera alga adherida a un barco coreano que llegó, cayó el alga ahí,
empezó a formar millones de esporos y estos esporos formaron miles de estas algas y las algas se siguen cada vez multiplicando más y ya los biólogos opinan que no hay manera de controlarla, no se va a poder controlar. no. Entonces se está buscando alternativas, que puede ser, una de las alternativas es que tiene un alto valor nutritivo y están viendo si a lo mejor hacer zafras, o sea, cosecharlas para determinados productos, que de hecho en lugares como Asia se utilizan las proteínas de estas algas para distintos, incluso de esta alga en particular, que el género es Undaria, se usa para una vacuna contra el herpes femenino, o para un producto químico contra el herpes en esa zona. Entonces están viendo de cosecharlas y de venderlas, pero una vez que una especie se sale de control, prácticamente es imposible controlarla. Y después, en el caso de las algas nadie dice nada, pero yo hoy contaba en Francia, hace un par de meses o el año pasado, se detectó que las ratas habían aumentado de manera exponencial y se supone que hay 3 ratas por cada habitante francés. Bueno. Entonces, por supuesto, en los campos elíseos donde sea, uno va mirando así y ve pasar ratas como si fueran animalitos que andan, porque es altísima la densidad que hay. Entonces los gobiernos municipales elaboraron un plan para realizar una gran matanza de ratas y poder de esa manera erradicarlas, y como es Francia, cientos de ONG y miles de personas en 2 días se organizaron para impedir el genocidio de las ratas. Entonces, las cuestiones con los animales siempre tienen estas cuestiones, que también es una forma de control, porque en realidad lo que debería haber ocurrido acá es que no se deje llegar a una especie a ese nivel, digamos, de número, usando otro tipo de formas de control que pueden ser intervenir sobre la reproducción y todo lo demás. Sí. No, me estoy acordando de 2 historias, de Ratatouille en París y el flautista de Hamelin. Justamente Ratatouille nos cuenta esa historia, digamos, de los roedores, que realmente Francia se caracteriza por la cantidad de ratas que tiene, por su ambiente, y París sobre todo, y en ese caso usan al ratoncito como un protagonista, y de hecho la comida Ratatouille se basa en esta cuestión. Las ratas tampoco son originarias de Europa, esas especies. Muchas fueron originarias de Asia, llegaron a Europa con las cruzadas y después llegaron a nosotros con los barcos de los conquistadores. O sea, las especies se van acostumbrando a los lugares, y cuando llegan a esos lugares nuevos, si son especies muy prolíficas como roedores, ardillas y otros que podemos ver, aumentan exponencialmente su número y no hay nadie que las controle salvo el hombre. Entonces, si el hombre no ejerce un adecuado control sobre estas especies, se transforman en plagas. Incluso las ratas domésticas, hay mucha gente que tiene ratas como mascota, porque las ratas han sido seleccionadas y la especie, digamos, la variedad blanca, que es de laboratorio, mucha gente la tiene como mascota. También surge, digamos, de esta selección de ratas, y había cosas muy crueles. Había en el año 1800 había gente que se entretenía en cavar pozos y luego soltaban dentro cientos de ratas y después perros, y el juego era ver cuántos ratas mataban los perros, o sea, y a partir de eso, digamos, hay que tener en cuenta que tenemos que buscar otros métodos menos cruentos de controlar a las especies, pero a veces, en este caso como en el de París, van a tener que convivir un tiempo largo con las ratas hasta que se encuentre algún mecanismo de esterilización. Y así como estas dos, hay muchísimas especies. En Argentina tenemos caracoles invasores, que han venido también con barcos y que en este momento están haciendo en el Río de la Plata, interviniendo en el ecosistema acuático, porque se alimentan de cosas que eran las que comían los peces, entonces los peces no encuentran la comida adecuada. Acá en nuestra zona tenemos la limnoperna, que es el mejillón dorado. Hoy en día, cuando uno saca un zapato, una jota o algo abajo de la laguna Setúbal, va a encontrar un montón de pequeños mejillones que hace años no estaban, porque es una especie invasora que está en todo el sistema y que se dice que avanza a razón de 260 kilómetros por año, o sea, se va metiendo en los ríos con esa velocidad. Son especies sumamente aptas para desarrollarse en cualquier lugar, siempre y cuando no tengan un competidor. Y estas especies no tienen nadie que haya evolucionado junto con ellas, porque vinieron de otro lado, vinieron en este caso de Asia. Entonces, la relación con las mascotas es como ciudadanos, como Estado, como gobierno, como responsables de los ambientes. Siempre hay que pensar por qué introducir mascotas exóticas a los territorios de un país. Y en este momento hay muchas que están de moda, como boas, otras serpientes,
los puercoespines que andan dando vuelta ahora, que también los erizos, que son muy comunes en este momento y que no sabemos si son potenciales invasores de nuestros territorios. Quería decir algo sobre las ratas. Sí. Hay que tener cuidado porque producen dos enfermedades muy graves para el ser humano, principalmente en nuestra zona, cuando nos tocan los procesos de inundación, que es la leptospirosis. Una enfermedad bastante complicada, trajo muchas muertes cada vez que hemos tenido inundación, porque la gente, por el hecho de la inundación, no se da cuenta y se pone en contacto con la orina de las ratas, que es ahí donde está el microorganismo que se transmite, penetra a través de alguna herida que tenga en la piel y es cuasi mortal. Nosotros hemos tenido infinidad de casos que realmente el diagnóstico lo pudimos hacer post-mortem, es decir, porque provocan, es decir, procesos muy significativos, muy violentos y cuasi mortales. Por eso es muy importante controlar. La verdad que no sé estadísticamente cómo estarán los franceses con respecto a la leptospirosis, pero realmente tener ese índice de ratas per cápita es muy significativo, ya que aparte se utiliza a la rata como indicador de las condiciones de higiene y seguridad de un lugar. Entonces, en la medida de que tenés mayor población per cápita, significa que las condiciones son muy malas de higiene y seguridad. Es decir, no conozco puntualmente Francia y esta cuestión de exceso de ratas, pero realmente, y acá en la Argentina, también en el sur de la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Córdoba, la fiebre hemorrágica argentina también es transmitida a través de las ratas y realmente en esos lugares epidemiológicamente traen bastantes consecuencias para la salud de las personas. Sí, siempre nos concentramos en estas ratas que son las domésticas, pero en realidad tenemos roedores propios, como la rata de la isla, que también transmite estas mismas enfermedades, pero es un animal autóctono, es un animal de nuestra zona, que generalmente no está en el ámbito urbano, pero sí cuando hay inundaciones es muy común ver a estas poblaciones de ratas de la isla acercarse al haberse inundado su territorio, acercarse a las poblaciones. Entonces ahí tenemos un doble problema. Las especies introducidas, más que introducidas porque vino en la época de la colonia, ya están acostumbradas a estar acá, pero sí hay que pensar programas de control de las especies exóticas invasoras o de las especies consideradas plagas previo a que se formen poblaciones tan grandes y tengamos que recurrir a métodos más drásticos y muy criticados como puede ser una extracción de la población a través de una matanza, que es el caso de lo que está pasando con los castores y lo que fue criticado en Francia con el caso de las ratas. Y acá en la Argentina también hubo un caso con las gaviotas y las ballenas en Puerto Madryn. Matar gaviotas para evitar que sigan dañando a las ballenas hizo que varias ONG hicieran un movimiento en defensa de las gaviotas por esa razón. Mira vos, a mí me tocó dormir en el aeropuerto de Orly, en París, con mi hermano, en el año 2012, la única vez que estuve allí, y me acuerdo que fuimos temprano para salir a las 5 de la mañana, ¿no? Pasamos la noche en el aeropuerto, y cuando estábamos durmiéndonos ahí en unos sillones, me dice mi hermano, mirá lo que viene ahí. Mickey Mouse. Una rata, 2 ratas, 3 ratas... Dormíamos es característico de Francia, con los pies arriba de una mesa, o sea, después nos reíamos porque teníamos un cuaderno donde hacíamos anotaciones y nos dibujamos en el aeropuerto convertidos en calaveras, porque nos habían comido las ratas mientras estábamos dormidos. Así que nos reíamos de esa situación, pero sí, era terrible. Pero ya pasaban así como Pancha por su casa, lo que tenía que hacer era levantar las piernas. Claro, por abajo nuestro pasaban y pasaban. Hoy en día es muy común verlas en las plazas tomando sol con la gente alrededor. O sea, la cantidad de la densidad poblacional que hay es realmente preocupante y obviamente tienen que tomar alguna medida. Mickey Mouse. Bueno, la columna de Medio Ambiente de la mano de Alba Imhoff. Y ahora la música. Vamos a la música, ¿te parece, Parajón? Y en un ratito también seguimos jugando con esta consigna cinematográfica para ganarnos una picadita de quesos y fiambres, don Alberto. Ahora música. Vamos a dar alguna